Y cuando tenemos nosotros un espíritu en alerta, un espíritu activo y sensible a escuchar la voz de Dios, en el mundo espiritual se nos revela lo que pasa antes de que se manifieste en lo natural. Cuando estamos sensibles a la voz de Dios, podemos recibir instrucciones del Señor. Podemos escuchar su voz cuando no habla. Podemos escuchar su dirección, pero también podemos escuchar su advertencia cuando Él nos revela los planes que el adversario tiene contra nosotros y contra nuestra casa. Muchas bendiciones, ¿cómo están? En este nuevo video yo quiero hablarle acerca de un tema que es muy importante para nosotros como hijos de Dios, para que todos los creyentes tengan que implementar lo que es la importancia de velar. Velar es muy importante para toda persona que tiene una vida de oración, toda aquella persona que tiene una comunión con Dios, todo cristiano, tiene que saber la importancia de permanecer velando. Y yo quiero escoger un texto base que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Cogí este versículo como base para hablar del tema acerca de velar. Y nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En la Nueva Traducción Viviente nos dice, así que manténgase en guardia, no dormido como los demás. Estén alerta y lúcidos. Cuando nosotros hablamos de velar, específicamente estamos hablando de estar despierto, de estar en alerta o de ser vigilante. Cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, no podemos discernir lo que pasa en el mundo espiritual. Y esto conlleva tres partes. Primero, estamos siendo insensibles. Segundo, estamos siendo ignorantes. Tercero, estamos sin defensa. Y cuarto, estamos inactivos espiritualmente. En nuestra vida espiritual, es importante que sepamos que debemos estar activos espiritualmente, porque si nosotros no podemos percibir lo que pasa en el mundo espiritual, muchas de las cosas nos van a salir al encuentro y nos van a agarrar desprevenido, porque no estamos viendo en el mundo espiritual lo que está aconteciendo. Yo quiero que tú sepas algo. Lo que pasa en el mundo natural primero fue gestado en el mundo espiritual. Y cuando tenemos nosotros un espíritu en alerta, un espíritu activo y sensible a escuchar la voz de Dios, en el mundo espiritual se nos revela lo que pasa antes de que se manifieste en lo natural. Por ejemplo, lo contrario de vigilancia espiritual es sueño espiritual, es decir, soñolencia espiritual. Y cuando hablamos de sueño espiritual o soñolencia espiritual, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca podemos tener sueño? ¿Que nunca podemos dormir? No, eso no quiere decir eso, porque sí podemos descansar, sí podemos dormir, físicamente hablando. Lo que quiere decir esto es que mientras estemos durmiendo, estemos descansando en nuestra cama, nuestro espíritu siempre se mantenga en alerta. Es decir, que aunque yo esté durmiendo, mi espíritu no. Mi espíritu sigue percibiendo lo que pasa en el mundo espiritual, lo que está pasando en el espíritu. Por ejemplo, tú te preguntase, ¿cómo yo puedo tener mi espíritu en alerta? ¿Cómo yo puedo hacer que mi espíritu esté en alerta? Bueno, esto se logra a medida que tengamos una relación y una comunión constante con el Señor. Cuando usted y yo implementamos encuentros continuos y persistentes en buscar la presencia de Dios, entonces inmediatamente nuestro espíritu va tomando sensibilidad en lo que tiene que ver con el mundo espiritual y por consiguiente somos primero sensibles a la presencia de Dios, somos sensibles a la voz de Dios
y somos sensibles a lo que pasa en el mundo espiritual. Somos sensibles a lo espiritual. Si podemos ver, por ejemplo, en la vida de Jesús, Jesús siempre nos habla de lo que es velar, de lo que es orar. Él nos deja el mayor ejemplo porque Él es nuestro ejemplo por excelencia. Todo lo que Él nos pide, Él siempre lo hace. O sea, si no pide algo es porque el primero ya Él lo hizo. Y podemos ver, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, en la cual el Señor nos dice: a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar a sola para orar. Entonces, en Marcos 1:35 también nos dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Como podemos ver, la vida de Jesús siempre fue una vida de oración. Él siempre buscaba el momento para él conectarse con el Señor. Es decir, que él pasaba más tiempo orando que haciendo milagros. Es decir, él pasaba toda la noche buscando la presencia de Dios, buscando la dirección del Padre, buscando el rostro del Padre, y luego que terminaba, hacía entonces lo que en los secretos se le fue revelado, lo que él recibió en lo secreto. El poder del Padre estaba en Cristo, y por eso es que cuando él iba a las multitudes, él sanaba, y los que estaban enfermos eran sanos, los que estaban cautivos eran libres, los que estaban endemoniados eran liberados. Pero también podemos ver acá que Jesús también reprendió a sus discípulos porque ellos no habían orado ni siquiera una hora. Y vemos aquí en Mateo 26, capítulo 40, Mateo 26, versículo 40 y 41, en la cual nos dice: luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En estos versículos Jesús nos deja muy claro la importancia de velar, porque nuestro espíritu se hace sensible a la voz de Dios. Y cuando estamos en alerta, cuando estamos sensibles a la voz de Dios, podemos recibir instrucciones del Señor. Podemos escuchar su voz cuando no habla. Podemos escuchar su dirección, pero también podemos escuchar su advertencia cuando Él nos revela los planes que el adversario tiene contra nosotros y contra nuestra casa. Por eso es importante el velar en todo tiempo, velar, eso siempre tiene que tener pendiente y presente en tu vida de oración, el velar, porque si estás en alerta, si estás velando, entonces tú puedes percibir lo que pasa en el mundo espiritual. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está más que claro que tenemos un adversario, está más que claro que tenemos un enemigo que siempre está al acecho. Siempre él está buscando ocasiones para buscar una brecha donde él pueda entrar y entonces destruir todo lo que el Señor nos ha entregado, tanto nuestra vida espiritual, destruir, quitar nuestra paz, destruir nuestra familia, destruir todo lo que nos ha dado, la finanza, todo. Por eso es importante el velar, el estar cultivando esa relación con el Señor para poder tener el espíritu sensible a la voz de Dios. Entonces, la mejor manera de estar apercibido, como dije, espiritualmente, siempre es buscando el rostro de Dios. Solamente cultivando la relación con Cristo, con Jesús y Dios Padre, es que podemos estar en alerta, podemos estar percibiendo el mundo espiritual. Porque si no, entonces vamos a estar sin defensa. ¿Qué significa sin defensa? Que no vamos a tener defensa, no vamos a tener las armas espirituales para contrarrestar los planes del adversario. Siempre vamos a estar sin las armas. ¿Cuáles son nuestras armas? La oración, el ayuno y la palabra de Dios.
Es uno y la otra. No podemos hacer uno y dejar las otras dos, o hacer dos y dejar uno. Tiene que ser las tres en la par. Y la oración es vital porque ahí es que tenemos el encuentro con Dios y podemos escuchar su voz. El ayuno nos fortalece espiritualmente y la palabra es nuestra espada. Es la espada que el Señor nos ha dado para contrarrestar los planes del adversario. Entonces, quiero decirte con esto que en mi vida espiritual muchas veces el Señor me ha mostrado, no sé si a ustedes le ha pasado, que mientras ustedes están durmiendo, su espíritu está en alerta. Por ejemplo, en mi caso, mientras yo estoy durmiendo, mi espíritu no está durmiendo. Entonces, cuando pasan en lo espiritual, en la atmósfera, hay una atmósfera demoníaca, de oposición. Entonces, mi espíritu puede percibir lo que está pasando en la atmósfera. Entonces, yo puedo percibir en el espíritu lo que se está moviendo. Y esto me da a mí una luz roja y decir, ora, reprende, echa fuera. Porque si yo no estoy entonces despierta espiritualmente, entonces estoy ignorando lo que está pasando en mi alrededor. Y por eso podemos ver cómo familias son destruidas, cómo matrimonios son destruidos, cómo a veces nos llega, por ejemplo, esa pesadez espiritual, como por ejemplo no digas a depresión y muchas cosas que a veces cuando estamos dormidos, esos espíritus llegan en la noche a poner, a transmitir esas cosas negativas. Entonces, por eso es importante el velar. Recuerda, velar en todo tiempo, no dejes de velar. Tienes que velar por tu casa, tienes que velar por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por todo lo que Dios te ha dado. Si yo en mi caso no estuviera un espíritu en alerta, muchas veces el enemigo me agarra de prevenida en muchas situaciones y sin embargo el Señor por su misericordia me ha revelado las cosas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que yo ore, para que yo reprenda y para que ninguna alma forjada contra mí pueda prosperar, así como dice la palabra. Por eso es importante el velar en todo tiempo, porque tenemos que tener nuestro espíritu percibiendo, percibiendo. ¿Y qué percibir? Es poder ver en lo espiritual. Si no percibimos esto, entonces estamos ignorando las realidades. Y entonces eso trae consecuencias, porque es como si, por ejemplo, entrara un ladrón a nuestra casa mientras estamos dormidos. Entonces, estamos dormidos, estamos ignorando lo que está pasando y el ladrón viene y se lleva todo, se roba todo lo nuestro. Y luego que despertamos, decimos, ¿y qué pasó aquí? ¿Y cómo entró? ¿Y por dónde entró? ¿Y cómo se llevó todo esto? Es lo mismo, estamos nosotros durmiendo, el enemigo entra en la madrugada, ese es espíritu, a querer robarte la paz, a querer robarte, a traerte cosas negativas en tu espíritu, y tú te levantas en la mañana y dices, ¿por qué me siento así tan pesada o tan pesado? ¿Por qué me siento así con ese sentir, con esa tristeza, con ese cansancio? ¿Por qué me siento? Pero es porque tú no percibiste lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Entonces, por eso es importante y te reitero nuevamente, nunca deje tu tiempo de oración, nunca deje tu tiempo de comunión con Dios, nunca, nunca, porque son brechas que inconscientemente nosotros abrimos y Él está esperando una brecha que nosotros abramos para que entonces Él entrar y querer traer destrucción a lo que Dios llama paz. Así que yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor avive tu espíritu, para que tu espíritu siempre esté en alerta. Yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor ponga en ti el querer como el hacer, para que tú tengas ese deseo y esa hambre y esa sed por buscar el rostro de Dios y tu espíritu siempre esté percibiendo lo que está pasando en el mundo espiritual. Yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor haga en ti un atalaya, un centinela que esté siempre velando, que esté siempre en alerta, cuidando tu casa, cuidando tu familia, cuidando tus hijos, cuidando todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En el nombre de Jesús, yo oro para que el Señor
deposite en ti un espíritu de atalaya, de centinela, y pueda percibir en el mundo espiritual y contrarrestar los planes del adversario. En el nombre de Jesús, yo oro para que la protección divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga a tu vida por el poder y por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.